El estudio completo del paciente, a ella se refiere a todos los antecedentes, a los antecedentes médicos, si es hipertenso, si es diabético, a todas las antecedentes quirúrgicos, si es alérgico a algún medicamento, a, a los antecedentes eh, ocupacionales también, ¿verdad? ¿A qué se dedica este paciente? Eso es bien importante en el caso de las micosis profundas. Cuando veamos el tema de micetoma, vamos a ver que es bien importante a qué se dedica el paciente, el área en la que vive. Por lo general son pacientes que viven en área rural, que se dedican a la agricultura, que han tenido algún accidente con alguna astilla o con algún árbol, que se dedican a cortar leña, por ejemplo. Y entonces ahí empieza la inoculación y ya empiezan todas las lesiones de larga evolución. Y entonces eso ya nos puede orientar a un diagnóstico. El diagnóstico integral ya es, después de que hicimos todo este interrogatorio, nos confirma, ¿verdad?, lo que ya estábamos pensando en el diagnóstico presuntivo. Y tratamiento y manejo es lo que le vamos a indicar al paciente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el acné le podemos indicar un jabón con ácido salicílico o un jabón azufrado. Le podemos indicar un gel de ácido retinoico o de tretinoína, un filtro solar en gel, por ejemplo, ¿verdad? Una micosis, un tratamiento sistémico, un tratamiento tópico, dependiendo qué tipo de micosis tengamos. Y ahí tenemos el tratamiento y manejo que le vamos a dar. También el seguimiento del paciente va a ser bien importante, si lo vamos a ver en 6 semanas, en 2 meses, si le vamos a dar el alta. Todo eso va en este apartado. El diagnóstico dermatológico, aquí tenemos, este se le denomina el edificio del diagnóstico dermatológico. Y aquí tenemos 5 pilares que son los que nos ayudan a hacer una buena historia y a que esto nos lleve a un diagnóstico certero. Aquí tenemos la topografía, la morfología, la experiencia, la evolución y los síntomas. Siempre que tengamos todo esto en cuenta, que hagamos una buena historia, un buen interrogatorio y que evaluemos integralmente al paciente, vamos a llegar a un diagnóstico certero. Acá estaba lo que les mencionaba de la topografía. Una topografía localizada, vamos a tener que afecta un solo segmento corporal. Por ejemplo, acá tenemos que afecta solamente la cara de este paciente. Acá tenemos una topografía diseminada, vemos que afecta 2 segmentos corporales, afecta en miembros superiores y en miembros inferiores. Y tenemos acá una topografía generalizada. Esta ya afecta el más del 90% de la superficie corporal. Podemos ver que está cubierto todo el paciente en este caso. Y también podemos hablar de la bilateralidad y la simetría. La bilateralidad se refiere a que estén afectados 2 segmentos corporales y la simetría se refiere a que estén afectados los mismos segmentos. Por ejemplo, simétrico sería que estén afectados tanto el brazo derecho como el brazo izquierdo. Y bilateral se refiere a que esté afectado tanto el lado derecho como el izquierdo. Por ejemplo, que esté afectado el brazo derecho y la pierna izquierda, ya es bilateral. Pero si está afectado el mismo segmento, es decir, tanto el brazo como brazo, los 2 brazos, es bilateral y simétrico. Acá está lo que les mencionaba, un solo segmento, es la localizada. La diseminada afecta varios segmentos corporales, generalizada al menos el 90% de superficie cutánea. La dermatosis simétrica o asimétrica si solo afecta un segmento corporal y no a los dos. La morfología, el diagnóstico se basa en identificar las lesiones elementales que conforman, que es la clase que vamos a ver a continuación, y comprende 2 fases. El primero es el qué y luego el cómo. El qué implica el reconocer y dar nombre a las lesiones y el cómo es cómo lo vamos a describir. Es decir, conocer las lesiones elementales y conocer su definición, ¿verdad? Poder definir un comedón, en qué consiste,
una pápula, una pústula, puede reconocer si es una lesión elemental primaria, si es una lesión elemental secundaria. Eso es bien importante porque es la base de todo lo que vamos a ver y de todas las enfermedades dermatológicas. Las enfermedades de la piel se manifiestan más por signos que por síntomas, es decir, más por lo que nosotros podemos ver que por lo que nos va a decir el paciente. Este es solamente como ilustrativo, ¿verdad? De dónde se podrían presentar las distintas dermatosis. No es para que se lo aprendan, ¿verdad? Es solo para que vean. Por ejemplo, la psoriasis se va a presentar más en salientes óseas, por eso está representado en la rodilla. Lo podemos ver en rodillas, en codos, en piel cabelluda. El acné se va a ver más que todo en cara, pecho y espalda, porque son los lugares donde tenemos más glándulas sebáceas, entonces ahí es donde se va a presentar. El rinoescleroma lo vamos a ver en la nariz. ¿Qué más? La tiña se puede ver en distintos lugares. Podemos ver tiña de la cabeza, tiña de los pies, tiña de las uñas. Entonces, la deshidrosis, es decir, la sudoración, ¿verdad? Lo podemos ver más que todo en las palmas, en las plantas. Entonces, es solamente para que vean los lugares más comunes donde se pueden presentar esta dermatosis. Igual la dermatitis por contacto, por lo general por sustancias químicas, por las que se tocan, entonces más que todo en las manos, que también puede dar por perfumes, entonces puede dar en el área del cuello, puede dar por el uso de joyería de níquel, entonces también puede dar en las orejas, en los lóbulos, donde se ocupa esta joyería, en el cuello. El resto de piel y anexos es lo que mencionábamos, que ya es algo como secundario a la dermatosis principal, ¿verdad? Ya sería como algo extra que tenga el paciente. Entonces ahí es una revisión completa la que se realiza. El diagnóstico presuntivo, con la topografía y morfología ya descritas, se puede inferir el diagnóstico del paciente. Esto previo al interrogatorio completo. Entonces, estamos infiriendo lo que le ha pasado, porque todavía no le hemos preguntado nada. Muchas veces es la topografía lo que sugiere el diagnóstico. Por ejemplo, el herpes zóster, porque recordemos que este sigue el trayecto nervioso, ¿verdad? De un dermatomo. Entonces, ya de solo ver, nosotros podemos ya decir, solo entra el paciente y tiene un herpes zóster. Luego realizamos el interrogatorio al paciente y nos va a decir que su síntoma principal es el ardor. Entonces ya confirmamos y nos da nuestro diagnóstico definitivo. Igual una psoriasis, la vemos en salientes óseas, es nuestro diagnóstico presuntivo porque no hemos preguntado nada. Luego ya preguntamos y nos va a describir el paciente sus síntomas, cómo inició, otros lugares donde lo tiene y vamos a confirmar nuestro diagnóstico. Interrogatorio orientado, eh, siempre orientado a la dermatosis, ¿verdad? Se hacen preguntas claves para realizar el diagnóstico, el tiempo de evolución, cómo inició, si tiene una causa aparente, la sintomatología y como les mencionaba, los tratamientos previos que ha tenido o si no ha tenido ningún tratamiento, que siempre es una posibilidad que no se ha tratado en lo absoluto previamente. El médico general, esto ya va en el estudio completo del paciente. Aquí tenemos las comorbilidades. Recordemos que un paciente diabético es mucho más común que se dé una candidosis, una tiña, si padece de insuficiencia venosa, como podemos ver en la figura de abajo. En el médico social, el paciente dónde vive, cómo piensa, qué repercusiones ha tenido la enfermedad en su vida. Entonces, como les decía, es un interrogatorio bien completo el que se tiene que hacer. Y no solamente de la dermatosis, ¿verdad? Sino de todo el entorno del paciente, a qué se dedica, comorbilidades, todo, porque todo eso ya nos va a orientar bastante
y nos va a dar todos sus factores de riesgo, nos va a orientar si el paciente, nosotros creemos que va a realizar el tratamiento, si va a abandonar el tratamiento, si, si de verdad nos cree, ¿verdad? Lo que le estamos diciendo, o si solamente se va a ir y le va a hacer caso al vecino o a la vecina lo que le diga. Entonces, por eso es bien importante realizar toda esta evaluación y este interrogatorio del paciente. El laboratorio orientado ya son otros pruebas o exámenes que se le pueden indicar a nuestro paciente y así poder ya indicar otros tratamientos o realizar el diagnóstico. Esto, por ejemplo, va a ser importante en un paciente con onicomicosis o con tiña de las uñas, porque ya en este caso tenemos que dar un tratamiento sistémico, un tratamiento por vía oral. Por ejemplo, le tenemos que dar, pongámosle que tiene 5 uñas del pie con hongo. Le tenemos que dar un tratamiento tomado, porque ya un tratamiento tópico no le va a hacer ningún efecto. Entonces, para indicar este tratamiento, tenemos que ver que sus enzimas hepáticas se encuentren bien. Entonces, le tenemos que indicar pruebas hepáticas, la TGO, TGP, serían las más básicas y de rutina que tendríamos que indicar. Le indicamos estos exámenes, los revisamos y este tratamiento es de por lo menos 3, 4 meses que lo tenemos que dar. Entonces, aquí ya entra el laboratorio orientado, ¿verdad? Con esos exámenes que le indicamos. También los exámenes micológicos para confirmar si de verdad, por ejemplo, un paciente con lesiones en tórax anterior, tórax posterior, podemos sospechar de una pitirasis versicolor. Entonces le hacemos un raspado, lo vemos en el microscopio y confirmamos si vemos levaduras. Entonces sí podemos decir que tiene un honguito que está ahí proliferando de más y le podemos indicar un tratamiento antimicótico, ya sea tópico o sistémico, dependiendo de qué tan extensas estén las lesiones. Entonces ahí nos ayudó a realizar un directo. El cultivo ya sería indicado en el caso de una sospecha de un micetoma, ¿verdad? Como vamos a ver en la clase, tenemos los micetomas, los verdaderos micetomas causados por hongos, o los actinomicetomas que son causados por bacterias. Entonces ahí el tratamiento cambia, ¿verdad? Entonces ahí ya entran los cultivos a jugar un papel bien importante. Las pruebas hepáticas que les mencionaba, por ejemplo, para las micosis, igual para el tratamiento de psoriasis son bien importantes. Y en el caso del acné y hidradenitis supurativa, es bien importante el perfil lipídico por los tratamientos sistémicos que se dan con isotretinoína, porque elevan los lípidos, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener un control estricto de estos pacientes. Y del que ya hablábamos, el diagnóstico integral y definitivo, cuando ya tenemos todo lo anterior, ¿verdad? El interrogatorio, los exámenes, de ser necesarios, ya podemos realizar este diagnóstico integral o definitivo. Y los tratamientos y manejos. Debe ser lo más racional y orientado posible. Las explicaciones amplias y sencillas debemos indicar qué debe hacer y qué evitar. Con nuestra población es bien importante ser bien claro con lo que vamos a dejarles, cómo lo va a utilizar, a qué hora lo va a utilizar, cómo no utilizarlo, porque si uno no les dice por completo qué hacer y qué no hacer, eh, la gente es bien creativa y encuentra muchas maneras equivocadas de utilizar los medicamentos, ya sea tópicos o sistémicos. Entonces, uno indica, por ejemplo, una tretinoína que solamente se ocupa por la noche y, por ejemplo, viene el paciente al mes y nos dice que lo ocupó mañana y noche y viene el paciente quemado porque la tretinoína es fotosensibilizante. Si lo ocupa de día, se va a poner rojo al principio y con el tiempo se nos va a quemar. El tiempo pueden ser
1 o 2 días, dependiendo de cuánto se ponga. Entonces, es súper importante explicar qué puede hacer, qué no puede hacer y lo que le puede pasar si ocupa mal las cosas. Porque hay unos medicamentos que son bastante delicados, igual que el itraconazol. Las pruebas terapéuticas, en el caso que el diagnóstico no esté muy claro, no estamos muy seguros del diagnóstico, se pueden indicar pruebas terapéuticas, por ejemplo, 3 semanas de esteroide para una lesión que no estemos seguros del diagnóstico. Y si el paciente muestra una mejoría clínica completa, ya podemos confirmar el diagnóstico del que no estábamos tan seguros. Y es indispensable evitar los múltiples tratamientos, es decir, mantener nuestra línea de tratamiento lo más sencilla posible y evitar la polifarmacia, ¿verdad? Eh, si se puede dejar solamente una crema o una pastilla, irnos por esa línea, ¿verdad? Evitar que el paciente se vaya con una bolsa llena de medicamentos porque lo más seguro es que se va a confundir y al final no va a utilizarlos como era la indicación, aunque se le dé por escrito, aunque se le explique 10 veces. Entonces, tenemos que evitar complicar los tratamientos y hacerlos lo más sencillos posibles. Y esta clase se tomó principalmente de Amado Saúl. ¿Tenemos alguna duda de